Buenos días, vamos a dar inicio al repaso del curso de literatura del día de hoy. ¿Sí? El repaso bimestral referente a las preguntas que se van a realizar, pueden ser algunas similares, distintas a lo que son los exámenes. Bien, los exámenes que se van a realizar ya esta semana que viene. ¿Sí? Vamos a iniciar con la misma metodología que hemos venido trabajando en esta semana. Bien. Le voy a llamar a los estudiantes para ver si están aquí y se van a anotar lo que son sus participaciones. ¿Sí? Vamos a iniciar. A ver, acá. De igual forma, vuelvo a repetir, es un curso de repaso. Bien, si ustedes tienen preguntas referente al tema, vamos a tener que recordar de qué personajes hemos estado hablando durante todo este tiempo. Clases. Bien, hemos tocado autores muy importante, de acuerdo a la literatura que hemos venido trabajando. Bien. Tenemos lo que es la primera pregunta, donde nos dice que en la obra de un viaje, ¿recuerdan el viaje del niño Goyito? De Felipe Pardo y Aliaga, ¿pertenece a qué género y a qué especie? A ver, primero identificamos y recorremos el tema de los géneros. Bien. ¿Qué son los géneros literarios? A ver, alguien de aquí me dice participación para su nota. Géneros literarios. Matías, Sí, profesora. buenos días, Matías. Matías, ¿qué son los géneros literarios? Cuando hablamos nosotros sobre géneros literarios. Son como una clasificación de las obras dependiendo de cómo se escriben y más o menos cómo transmiten su mensaje. Correcto, Matías. Esos son los géneros literarios. Estamos hablando de clasificación de obras. Como menciona, pueden ser textos, narraciones, etc. Bien, Matías. El día estamos 8 de clasificación de obras, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuáles son esos géneros literarios? A ver, ¿quién más recuerda? Pues Lucero, mencióname algunos géneros literarios. Podría ser el género narrativo. A ver, un momento, Lucero, voy a subir todo el volumen que tengo. Ya, ahora sí. Te escucho. Un ejemplo puede ser el género narrativo. Bien, ahí tenemos el género narrativo. ¿Qué más? Puede ser descriptivo o argumentativo. Y dentro del narrativo, ¿verdad? Sí, Ya, algo descriptivo y argumentativo. Como, por ejemplo, a ver aquí, como por ejemplo podemos tener novelas, cuentos, leyendas, ¿no? Ahí tenemos el género narrativo. Pasamos ahora al otro género. Tenemos el otro género al dramático. Bien, el dramático. ¿Dónde identificamos el género dramático? Normalmente lo encontramos en versos, poemas y cantos, ¿no? Cantos como las epopeyas, los jarauíes, ¿no? Los cantares de gestas. Ay, vamos recordando. Bien, sí, entonces, sí, sí, me estoy confundiendo, sí. Bien, gracias. Aquí, cuando hablamos de versos, estamos hablando de los líricos. Y lo voy a
El dramático, ahora sí, le pego un ejemplo en el teatro. A ver. Dentro de lo dramático tocamos todo relacionado a obras de teatro. ¿Bien? Obras de teatro representados por quiénes. ¿Por quiénes lo representamos las obras de teatro? Por los Anthony. Aquí está. Correcto, ¿no? Por los actores. Las obras de teatro las hacemos representar por los actores. ¿A través de qué? Todos los actores para poder escenificar una escena se dan a través de qué? Bien, Anthony, ¿no? A través de un escenario y también a través de los diálogos. Bien, diálogos, o por ejemplo, tenemos obras dramáticas, tenemos obras relacionadas con los diálogos. Bien, y dentro de los líricos, aquí sí tenemos, correcto, ¿no? Bien, Anthony, el guión o la historia se puede. Y el verso en los poemas, los cantos, tenemos aquí dentro del género lírico, ¿no? Que se dan a través de de los poemas, con rimas, con estrofas, etc. Bien. Pero en este caso, nosotros en la clase de literatura tocamos un tema que es la obra de un viaje, ¿no? De Felipe, escrito por Felipe Pablo y Aliaga. ¿De qué trataba la obra de un viaje? Estamos hablando, en este caso, sobre el pollito que va a realizar, ¿no? Pero yo les digo, estamos hablando de una narración, algo que se nos está contando, les pregunto yo a ustedes, ¿de qué estaremos hablando? ¿De algo dramático, de algo narrativo o de un cuento? ¿De qué género? Narrativa, profesora. Bien, correcto. Tengo a Lucero y tengo a Nani. Estamos hablando de un género narrativo. Bien. Tenemos aquí entre las opciones tenemos narrativo novela, narrativo artículo de costumbre o narrativo de cuento. A ver, les comento. La hora de un viaje es un género narrativo, ya ustedes lo han identificado, pero tiene elementos referentes a costumbres, referente a los sátiros, ¿no? Estamos hablando, cuando nosotros habíamos hablado sobre la sátira, hacíamos referencia, en este caso, a tono un poco burlesco, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta obra es un ejemplo, el viaje es un ejemplo muy, muy costumbrista, literario, que sucedió aquí en el Perú, ¿no? Ya se ha habido relatado mucho lo que es sus costumbres, el comportamiento de las personas de Lima. Entonces, estamos hablando de un género narrativo, novela, artículos de costumbre o de cuento. Cuando hablamos, cuando describimos un poco lo que es cuento dentro de la especie del género narrativo, también estamos hablando de relatos costumbristas. ¿Está bien? No se vayan a olvidar. Cuento o relatos costumbristas. Bien. Dentro de lo narrativo, el cuento. El cuento es su especie. Bien. Pero dentro de las especies que tenemos el cuento, también tenemos los relatos o costumbres o costumbres. ¿Bien? Entonces pregunto yo, ¿será novela, artículo de costumbres o será un cuento? Narrativo de costumbre. Narrativo, artículo de costumbre. La B, profesora, narrativa novela puede ser. Ya, estamos hablando de novela. Bien. Para especificar, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de especies, dentro de las especies no tenemos artículo de costumbre. Bien, artículo de costumbre no se le considera una especie. ¿Ya? Vamos a aclarar ahí.
solo tenemos novela o tenemos cuento. Por ejemplo, Anthony me dice puede ser novela, ¿no? O puede ser cuento. Pero recuerden que si estamos hablando sobre un viaje, yo ya había mencionado, tiene elementos costumbristas, elementos relacionados con la sátira, que hace reflejar características, todo por la ironía y la crítica que se dio en este caso a la sociedad limeña. Entonces, si estamos hablando un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, pertenece al género narrativo y la especie, estamos hablando de un cuento. Bien, cuento, como lo vengo diciendo aquí, cuento o también relacionado a relatos costumbristas. Bien, relatos costumbristas basándose en Lima. Sí, estamos hablando de un escritor, Felipe Pablo Aliaga, que se basó más relacionado a escribir todo sobre la sociedad limeña, sobre sus costumbres, sus comportamientos, de acuerdo a su época donde él pues vivió cada experiencia. Bien, y así vamos a ir recordando más. Pasamos ahora a la pregunta número 2. Bien, nos dice, Don Alejo es un personaje mundano y refinado ¿de qué obra? A ver, estamos hablando de Don Alejo. La B, profesora. La B, profesora. Buenos días. Buenos días, Pedro. Correcto, ¿no? Estamos hablando aquí de Ñacatita, ¿no? La viejita chismosa, ¿no? La viejita que se prestaba ahí para, bueno, en este caso que ayudaba a don Alejo, ¿no? Para que se fuera a casar ahí con la muchacha joven, ¿no? Ñacatita, ¿qué especie pertenece, qué género pertenece Ñacatita? Laura Ñacatita. Recuerden, Laura Ñacatita está basándose, Narrativo. ya, Laura Ñacatita está escrito en diálogo. Pregunto yo, ¿qué será? ¿Qué género será? Estamos hablando de Dramático, diálogo. profesora. Correcto, Ñacatita es el género dramático, ¿bien? Porque tiene comedia. No solo tiene comedia, también tiene tragedia por la muerte de un personaje. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 3. Nos dice, Palma recogió peruanismos en su obra. Estamos hablando de un Ricardo Palma, donde combinó mucho lo que es lo literario con lo lingüístico, la relación, en este caso, sobre las distintas obras. ¿Cuál fue una de sus obras más representativas? Estamos hablando de Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, aquí tenemos a Milanie. Estamos hablando de que de una huérfana de Chorrillos, albores y destellos, baladas peruanas, minúsculas, papeles de fútbol. A ver, vamos a hacer un análisis de cada obra porque estas obras, algunas solo las hemos mencionado y otras hemos analizado. Bien, cuando hablamos de la obra Una huérfana en Chorrillos, es una tradición peruana. Por lo tanto, sí está incluyendo mucho en uno de los recogidos de Palma, ¿no? De las lecturas que se han realizado. Bien, tenemos aquí Albores y Destellos. Albores y Destellos es una obra menos conocida, es más poética, pero también toca elementos locales, pero relacionado más que todo con la poesía. No se caracteriza, no se caracteriza con la recolección a las tradiciones peruanas, ¿no? Nada relacionado con ello. Más bien solo contiene un estilo de Palma al momento de escribirlo, que son más poemas. Bien. Tenemos aquí baladas peruanas, de igual forma, como su mismo nombre lo indica, es una colección poética referente a quién, algo nacional, ¿no? Estamos hablando sobre baladas peruanas, que se referencia aquí baladas hacia el Perú, ¿no? Un amor netamente hacia. Y minúsculas, o también papeles lexicográficas, aquí ya es más que todo, recoge netamente lo que son los peruanistas, ¿no? Pero aquí, ¿dónde? ¿Cuál es el que más destaca? Estamos hablando aquí de papeles lexicográficos.
Bien, en donde Palma recogió peronismo en su obra. Papeles lexicográficos. Bien, pero ¿cuál fue su obra más representativa? Si hablamos de Palma, estamos hablando de tradiciones peruanas. Somos ahora en la pregunta número 4, nos dice característica básica de la obra de Palma. Bien, recordemos que Palma, a ver, especialmente en sus tradiciones peruanas, él es más criollista, ¿está bien? Refleja mucho lo que es las tradiciones, ¿de dónde? No solo de Lima, sino de todo el Perú. Dentro de sus tradiciones lo escribe con un tono nostálgico, con una picardía o un humor que lo caracteriza, ¿no? Hasta su misma forma de hablar. Una expresión más basándose en costumbres, basándose en personajes o situaciones referente a sucesos típicos que suceden en el Perú, ¿no? ¿Qué más hizo Palma? A ver, para poder identificar aquí cuál es la característica. Palma combinó mucho lo que es la historia con los elementos. ¿Qué quiere decir? La cultura del pueblo, destacando que siempre destacó más lo que es el criollismo en cada relato. Bien. Entonces, pregunto yo, característica básica en la obra de Palma. Estamos hablando de historia, ambiente, criollismo, moraleja o oralidad. ¿Ya sé, profesora? Correcto, Lucero. Estamos hablando de criollismo. Lo acabo de decir. Bien, por eso les digo, vamos a leer cada pregunta, voy a especificar, les voy a volver a recordar, a explicar sobre el tema y ustedes van a poder identificar. Pues, en este caso, Palma, si bien es cierto, destaca un poco de historia, ¿no? Porque está contando la historia del Perú y obviamente en cada historia va a tener un poco de moraleja, ¿no? El ambiente, sobre todo la oralidad. Pero, ¿cuál es la característica que más destaca aquí? Es el criollismo porque lo está definiendo a él como un estilo único. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 5. Nos dice, alternativa ajena al costumbrismo. ¿Cuál es lo que no pertenece relacionado al costumbrismo? Tenemos manejo de términos limeños, tema amoroso, trabajó arduamente la poesía, uso de técnicas vanguardistas o presencia de elementos fantásticos. Bien, recordemos que cuando nosotros hablamos sobre literatura costumbrismo, hemos hablado todo relacionado al costumbrismo que se dio aquí en Perú. De acuerdo a que, recordemos que el costumbrismo se enfocó ¿en qué? En retratar la vida cotidiana de las personas, en este caso mayormente las de Lima, ¿no? Porque todos se enfocaban en Lima. ¿Qué más? ¿Qué se dio del costumbrismo? Se dio el lenguaje popular, tipos de sociales en aquella época, se recuerdan que había mencionado las jerarquías, ¿no? Y todo ello se dio en el costumbrismo. A ver, ¿qué más se dio dentro del costumbrismo? Se dio también todo lo que es relacionado con el manejo de términos limeños a través del costumbrismo. Se acercó mucho a los relatos del costumbrismo en temas de amor. Se trabajó mucho en las poesías, aunque Palma fue uno más que todo relacionado a lo que es el narrador, pero también se trabajaron lo que es poesía. Tuvo una presencia de elementos fantásticos, aunque de vez en cuando, no era raro, ocasionalmente aparecían como un personaje secundario. Bien, pregunto yo, ¿cuál es la alternativa ajena al costumbrismo, la que no le pertenece? Ya hablamos sobre los manejos de términos limeños, que sí realizó, temas amorosos, se trabajó actualmente la poesía, usó de la técnica vanguardista,
presencia de elementos fantásticos relacionados al costumbrismo. La B, profesora. La D, ¿en serio? Sí. Correcto. Vuelvo a repetir, yo voy a mencionar, voy a volver a explicar el tema y ustedes van a poder hacer la afirmación. Correcto, estamos hablando aquí sobre el uso de técnicas vanguardistas. ¿Por qué? Las técnicas vanguardistas ya más que todo ya vienen de una ruptura del mismo lenguaje, ¿no? Esta técnica ya pertenece a otro movimiento literario, no al costumbrismo. Bien. A ver, el costumbrismo pertenece, digamos, a ver si lo ponemos en siglos, al siglo XIX. Y el vanguardismo pertenece ya al siglo XX. Bien, son en dos épocas totalmente distintas. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 6. Característica ajena a la poesía de Salaberry. A ver, recordemos. ¿Quién fue Salaberry? Primeramente. A ver, Salaberry, muy aparte de que fue un político, fue un militar, también se dedicó mucho a lo que es la poesía, ¿no? Aunque tuvo una escasez debido a que se mencionó mucho en sus diferentes obras literarias, ¿no? Se centra más que todo, si hablamos de Salaberry, estamos hablando sobre temas románticos y temas relacionados, pues, en este caso, si hablamos de amor, relacionado con el amor, pues, estamos hablando sobre recuerdos, recuerdos de su amada, de qué más, y obviamente al recordar a alguien está sufriendo. Estamos hablando netamente del amor. Tenemos ahí el paisaje, que también implica mucho lo que es como un símbolo romántico, algo melancólico. Ese era pues un Salaberry, un escritor lleno de mucho amor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica ajena a la poesía de Salaberry? Estamos hablando sobre poesía. ¿Cuál creen ustedes que no le pertenece? Si estamos hablando de un Salaberry romántico, al momento de escribir poesías. La D, profesora. Bien, estamos hablando sobre la rebeldía social. Bien, lo acabo de decir, ¿no? La rebeldía social ya para Salaberry, en este caso, es más referente a una visión crítica y reformista dentro del modernismo, que ya obviamente llegó un poco tarde. Y no tiene nada que ver con Salaberry referente a su poesía. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 7. Tema preferido de la poesía de González Prada. A ver, tenemos el amor, el niño, el erotismo, la soledad o la poesía. A ver, yo digo, vamos a recordar. ¿Quién fue Manuel González Prada? Manuel González Prada fue uno de los primeros intelectuales peruanos en defender, miren, en defender abiertamente lo que es la dignidad de los derechos del indígena. Con eso les dije todo. Ese es un Manuel González Prada. La B entonces, profesora. Correcto. Estamos hablando aquí del indio. ¿Cuál es el tema preferido de la poesía de González Prada? Indio. ¿Por qué? Lo acabo de decir. González Prada se caracterizó mucho por defender los derechos indígenas. Y al defender todo ello, ¿qué hizo? Denunció la opresión, denunció la marginación, hizo una crítica al Estado, obviamente, a la sociedad criolla por el abandono y el desprecio que le ha dado al pueblo indígena, ¿no? Y resalta mucho, Manuel González Prada resalta bastante lo que es la figura del indio como un símbolo de identidad. Obviamente, bueno, que actualmente ya se ha perdido. Pero si yo les pregunto, ¿actualmente seguirá habiendo todavía discriminación, racismo?
A ver qué me dicen ustedes. ¿Actualmente todavía seguirá habiendo casos de discriminación, de racismo? Sí, profesora. Correcto, ¿no? Entonces, mira, Sí se mantiene, aunque no debería ser eso, pero sí se mantiene aún. claro, ¿no? A pesar, miren, esto ya viene desde hace, muchos años atrás, bueno, desde que llegaron los españoles en sí, ¿no? Desde ahí ya nos marginaban. Entonces, eso no se ha perdido hasta la actualidad. Por ejemplo, haces un viaje a Europa, a un lugar así alejado, todavía vas a sufrir esos casos de discriminación, ¿no? No, no despertamos ese ser racional de las personas al no discriminar a los demás. Bien, pasamos ahora al personal. No se olviden, ¿sí? El repaso muy aparte de que bueno, yo estoy mencionando las características de distintos autores. Recuerden que el examen va a venir algo similar, bien relacionado con los temas que hemos trabajado y con el repaso que estoy realizando hoy. Bien, ya estoy describiendo, estamos analizando algunos personajes. En este caso, autores como Manuel González. Bien, tenemos aquí personajes de Aves sin nido. Aquí me dicen por acá, tenemos la opción D, Pedro Miranda y Claro, y la opción E, Isidro. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuáles son los personajes de? Y acá me dicen la opción C, Darion Berber. A ver, tengo tres respuestas. Yo digo la D, profesora. La de Pedro Miranda y Claro. Bien, a ver, bien. Sí, porque me dicen la C, Hilario Verdejo. Tenemos la de Pedro Miranda y Clara. Y tenemos la de con Isidro Champín, ¿no? Ok. Sí, el personaje de Aves sin nido. Sí. ¿De qué trata? Ujú. Si hablamos sobre Aves sin nido, estamos hablando de una novela, un género, en este caso un género narrativo. Bien. ¿Qué se habla en Aves sin nido? Se habla sobre la realidad peruana que se ha establecido. Recuerden que anteriormente todas las obras que nosotros hemos analizado en clases va a ser dentro del marco social en donde hacen una crítica en torno a la sociedad, al gobierno de aquella época, nos va a contar lo que sucedió en ese entonces, ¿no? Y va a querer, en este caso, reflejar mucho cómo vivieron antes. ¿De qué forma? Del abuso que se le dio, en este caso, las autoridades que cometieron muchos abusos, tanto políticos y también tanto religiosos. Bien, así que es mutuo en este caso, ¿no? Pero si hablamos en este caso de los personajes, tenemos aquí la alternativa, ok. Estamos hablando de Isidro Cham. Bien. ¿Por qué destacamos aquí a Isidro Cham? No, porque aquí el personaje, a ver, voy a decir un momento. Ya. Ya. También tengo al personaje Pedro Miranda y Clara, a los dos. ¿A quién más? También tengo a Hilario también. ¿Bien? Aquí está. Las respuestas que ustedes me han dado en sí son los personajes de Aves Unidos.
Pero ¿por qué los estamos destacando? ¿A qué se debe? Por ejemplo, si hablamos nosotros sobre Isidro, bueno, Isidro Champi, estamos hablando de un personaje indígena que se le considera y define como alguien muy honrado y representa todo lo que es al pueblo oprimido, ¿no? Pero si hablamos sobre Pedro, Miranda y Clara, a ver, ellos son Pedro, Miranda y Clara es esposo del personaje de Lucía. ¿A quiénes representan ellos? Representan a la clase alta limeña, pero ellos tienen una conciencia social. Bien, ahí todavía queda algo. Y tenemos aquí a Hilarium Verdejo, ¿bien? Que es un personaje representado como gobernador, que es el gobernador abusivo dentro de la, ¿no? Que hace representar ¿a qué? A la corrupción del poder, en este caso del poder local donde ellos viven. Entonces, aquí los tres son personajes de Aves sin Nido, solo que en este caso el que más resalta, ¿ya? Es Isidro Cham. ¿Por qué? Porque se basa mucho en el tema de la injusticia social. ¿Hacia quién? A ver, ¿hacia quién se narra? ¿Hacia los criollos? ¿Hacia los indígenas? A ver, Gerardo, ¿hacia quién? Gerardo, ¿hacia quién se narran todos? Sí, profesora. ¿Hacia quién se narran todos estos acontecimientos de abusos, de poder, de injusticias? Los criollos. No, hacia los indígenas. Estamos hablando de los indígenas. ¿Cómo los criollos van a sufrir todos estos tipos de maltrato? Si tenemos a los criollos de clase alta que hacen y deshacen con el pueblo. Lo mismo que sucede actualmente, ¿no? Clase baja, clase mediana, clase alta. ¿Quiénes son los que más sobreviven de una u otra forma? Clase alta. Por ejemplo, les doy un ejemplo así. Lo que actualmente está pasando en Lima. Cuando hablamos de extorsiones, ¿a quiénes extorsionan? Extorsionan al congresista, extorsionan a gente importante, a empresas grandes. No, ¿a quién extorsionan? A la clase baja, en este caso o clase media, ¿no? Al pueblo. ¿Por qué? Porque saben que no se van a poder defender. Pero yo les digo, si extorsionarían a los más grandes, ahí se necesita más poder, ¿no? ¿Y qué pasa cuando quieren extorsionar a los más grandes? Obviamente ellos van a aniquilar todo, porque no van a querer que se metan con ellos, ¿no? Es por eso que muchas de las extorsiones solo pasa para el pueblo, porque saben que no se van a poder defender. Y en este caso, ha vecinido lo mismo sucede con el personaje Isidro Champ. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 9. Obra teatral de El Sibarita. ¿Quién es el Sibarita? Aquí estamos hablando sobre Manuel Asensio Segura. El Sibarita es su seudónimo. ¿Bien? Nosotros hemos realizado el análisis de Manuel Asensio Segura. Entonces aquí, la Sibarita, vuelvo a repetir, fue el seudónimo que usó Manuel Asensio Segura. ¿Quién fue Manuel Asensio Segura? Fue considerado uno de los padres del teatro peruano. Y aquí tenemos una de sus obras teatrales más conocidas, que es la Mojiga. Bien, la Mojiga. No se olviden, el Sibarita es el seudónimo de Manuel Asensio Segura. Bien, pasamos aquí, pregunta número 10. No es característica de la poesía de Guri, de José María Guri. No es. A ver, recordemos, la poesía de Manuel, en este caso de José María Guri, representa al modernismo peruano y precursor del simbolismo, pero caracteriza ¿por qué? Porque hace uso intenso del color en sus imágenes poéticas. ¿Qué es eso? Es un cromatismo.
Bien, el cromatismo es el uso intenso del color que utilizan en las imágenes, que él ha resaltado. ¿Qué más? Eguren ha cuidado mucho lo que es el ritmo y el sonido de los versos. ¿A través de qué? De la musicalidad. Bien, ¿de qué forma más? De una forma referente a mundos lejanos y fantásticos. ¿A través de qué? Del exotismo. Y por último tenemos aquí que Eguren utilizó mucho lo que es el símbolo metafórico que expresa ideas abstractas, referente al alegorismo. Bien, recuerden, si yo hablo de metáfora, hago referencia a palabras, bueno, cambio de palabras para poder agregar más belleza, más tonalidad a una poesía. Bien, referente a ello, ¿cuál no pertenece a las características de Gure? Cromatismo, musicalidad, sencillez, exotismo o alegorismo. Correcto, Estefan. Estamos hablando sobre la sencillez, ¿no? La sencillez no pertenece a las características de Gure, ¿no? No es sencillo. ¿Por qué? Obviamente, porque poesía de Buren tiene lo que es más símbolo, complejo, tiene ritmo, como lo menciona acá, ¿no? Tiene creaciones fantásticas, tiene un estilo único, un estilo poético. ¿Se conoce? Bien, a ver, es Stephanie. Pasemos ahora a la pregunta número 11. El poema Cartas a un ángel estuvo dedicado ¿a quién? La leyenda romántica y el cuadro costumbrista, profesora. No, estamos en la pregunta 11, Anthony. En la 11, Ay, ya escuché 12. aquí. ¿Sí? En el poema de Cartas de un ángel, el autor dedicó este poema, bueno, en este caso, el poeta expresó hacia su hija. Su hija se llama Ismena Torres. ¿A qué se debe este poema Cartas a un ángel? Porque su hija, bueno, su hija falleció y es ahí donde que él puso esta obra. ¿Bien? Y dime, Anthony, Sería la C. a su hija. A ver, tenemos aquí. ¿Carmen Torres o Ismael? Continuamos aquí. Estamos hablando de Ismena Torres, su hija. Bien. Pasamos ahora a la pregunta número 12. La tradición peruana es un género narrativo que combina rasgos ¿de qué estamos hablando? De leyenda, romántica y de cuadro costumbrista, de la tradición y el cuadro costumbrista. Recordemos que si estamos hablando en este caso de tradiciones peruanas, netamente se basó en todas las recopilaciones de las tradiciones que tuvo Perú. Bien, entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, puedo ver. A ver, Anthony, tenías la respuesta a la pregunta número 12. La 11 es la, profesora. No, no, la 12, Anthony, 12. En antes mencionaste Por eso la 12, disculpe, la 12 es la. ok, aquí. Estamos hablando sobre la leyenda romántica y el cuadro costumbrista. Bien, correcto, bien, Anthony.
Pasamos ahora a la pregunta número 13, que nos dice, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Es una frase que se encuentra ¿en dónde? Discurso en el Ateneo, discurso en el Palacio de la Exposición, discurso en el Teatro Olimpo, discurso en el Teatro Politeama, discurso en el entierro de Luis Márquez. La D, profesora. Correcto, ¿no? Estamos hablando del discurso en el Politeama. No, es un discurso que dio el caso de la, ¿no? Personaje ajeno a Ñacatita. ¿Quién no pertenece a Ñacatita? Don Jesús, don Ambrosio, don Alejo, doña Rufina, don Manuel. ¿Cuál es el personaje? Recordemos la obra que ya habíamos La analizado. E, profesora, don Manuel. ¿No? Cuando nosotros hablamos del personaje de Ñacatita, ¿quién era Ñacatita? Vuelvo a repetir, era una mujer muy entregosa, entrometida, chismosa, ¿no? Dentro de la obra tenemos personajes como, por ejemplo, tenemos a doña Juliana o Julieta, tenemos a los hijos, que es Jesús, que se llama Rufina, tenemos ahí a un joven enamorado, que es don Manuel, ¿no? Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el personaje ajeno que no pertenece a mi gatita? A ver, ¿quién tenemos por acá? Yuri. La B. Bien, Lucero, estamos hablando de don Semprocio. Semprocio no aparece en la gatita. Pregunta número 15. Poema representativo de Carlos Augusto Salaver. A ver, ¿cuál es? Lo leímos en una de las clases. A ver, les doy una pista. Presenta un monosílabo en pronombre que tiene una tilde diacrítica. A ver, ahora recordemos cuáles son el La monosílabo. E, profesora. Bien, Lucero. Es el poema Acuérdate de mí. Lucero, ¿cuál es el monosílabo que tiene la tilde diacrítica? Mi. Bien, Lucero. ¿Ves? Ahí vamos a identificar. Pregunta número 16. Representante del costumbrismo. Ya lo trabajamos en las preguntas anteriores. Solo es cuestión de que recuerden quién es el representante del costumbrismo. La D, profesora. ¿Quién tenemos? Tenemos a un Manuel González Prada. Ujú. Tenemos a Felipe Pablo Yayaga. A ver. Uy, vemos aquí sobre el costumbrismo que habíamos detectado o qué características hacemos diferencia netamente al costumbrismo. Teníamos aquí a un Manuel González Prada. Bien, pasamos ahora a la pregunta número 17.
Considera la Biblia regional que formaliza la cosmovisión indígena prehispánica. Estamos hablando de la Florida del Inca, Ollantay, Suma y narraciones de los incas, dioses y hombres de Guarachirí o comentarios reales de los incas. A ver, recuerdo. Mayormente las respuestas van a ser obras que hemos trabajado en clase. Bien, la que más recuerden ustedes. Entonces, si hablamos de considerada la Biblia regional, ¿a quién se refiere? Tenemos ahí la Biblia. No. ¿Qué me dice? La Florida del Inca, Ollantay, Suma y narraciones de los incas, dioses y hombres de Huarochirí o comentarios reales de los incas. Bien, los escucho. Vamos a analizar. Recuerden, más bien solo recuerden, porque vuelvo a repetir, son obras que hemos trabajado en clase. La D, profesora. Dioses y hombres de Huarochirí. ¿Recuerdas antes de por qué se le designó sobre la Biblia regional? ¿De qué se le dio? Bueno, ¿qué se le designó en sí? Mayormente recordemos que en sí la mayoría de obras que se han relatado, obras han sido publicadas en Europa, bueno, en este caso en España, ¿no? Y para que tenga un mayor apogeo, un mayor, ¿cómo le dicen los de marketing? Que más llame la atención, usualmente los consideran con otros nombres, ¿no? Como en este caso la Biblia regional, o también relacionado con La cosmoción indígena, ¿verdad? ¿Profesora? aquí, ajá, estamos hablando en este caso de la Biblia regional, ¿no? Como visión indígena prehispánica. Bien. Pasamos ahora a la pregunta número 18. Nos dice poesía incaica que expresa cariño a los animales. El moray, Huacaitaqui, el Urpi, el Uyataqui o el Guay. La B, profesora. ¿No? Estamos hablando sobre la poesía incaica que se va a expresar, en este caso, el cariño hacia los animales. Pasamos ahora a la pregunta 19. Cronista, autor de Nueva Crónica y Buen Gobierno. ¿Quién es el autor de la obra Nueva Corónida y Buen Gobierno? Estamos hablando aquí, no se vayan a olvidar, estamos hablando de un Juan Felipe, de Ayala. Bien.
Pregunta número 19, la C. Estamos hablando de Comunidad. Recuerden, desde que él dio mucho lo relacionado con los cronistas. Bien. Y por último tenemos la pregunta número 20. Lugares donde se publicaron los comentarios reales. A ver, aquí. Reales. ¿Sí? ¿Correcto? Tenemos ahí Lisboa y Córdoba. Que nos dice lugar donde fue publicado los comentarios reales. ¿Dónde fue publicado? Fue publicado en Lisboa. ¿Sí? ¿De qué tratan los comentarios reales? Trata sobre los incas. Bien, dentro de ellos narran lo que es la historia, relacionado con la literatura, todo lo que se cuenta, las hazañas, y los hechos, sucesos dentro de, en este caso, del marco peruano. Bien, de esta forma finalizamos con el repaso de lo que es literatura, el curso el repaso de mostrar. El examen va a ser similar a lo que han podido observar ustedes para completar, para marcar. Bien, eso sería todo, a excepción de que alguien tiene alguna duda, pregunta referente al tema. ¿Alguien? Nadie, entonces finalizamos la clase de. Nos vemos el día de mañana.